Esto es Las Colinas Tienen Ojos, un podcast sobre cine de género. Buenas a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Las Colinas Tienen Ojos Podcast, un podcast donde hablamos sobre cine de género. En el día de hoy tenemos la película Fenómena del año 1985, dirigida por Darío Argento. Quien nos trae esta película es Miri Radomski, quien es realizadora audiovisual y también coconductora del programa Reporte Minoritario junto a Sebastián Porrini y Diego Ortega. ¿Cómo estás, Miri? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo. Todo muy bien. Bien, perfecto. Bueno, creo que sos la segunda invitada mujer del podcast. La anterior fue Melina Cherlo. Ah, mira. Sí, y de alguna manera ambas han traído una película que tienen insectos en las propias películas. La anterior fue Todos Tenemos un Plan, de Anna Ajá. Peterberg, que el personaje trabaja con abejas y acá los insectos van a ser muy importantes también. Y quería empezar también el podcast, como empiezo siempre, que es por qué la elección de la película. De alguna manera para mí me hace sentido que la hayas elegido también porque sos estudiante de teología y también tenés mucha relación. De hecho tenés un blog donde analizás las películas desde ese lado también, más del lado simbólico y desde la teología. Sí, bueno, mira qué interesante lo que me decís de la peli de las abejas, porque en la invitación anterior que tuve la última vez que hablé en un podcast, elegí Candyman. Así que hay algo ahí con los insectos, evidentemente. Y en esta ocasión, como es un podcast meramente de terror, como tengo entendido ya desde su título y tal, Sí, más allá de que hay algo de que me gusta mucho para hablar, las películas de terror, sobre todo con protagonistas mujeres, no necesariamente una Final Girl, que también, pero cómo está construido el femenino desde el terror es algo que me interesa mucho. Y particularmente esta película, más allá de que obviamente es Argento, siento que tiene como demasiadas puntas para estudiar un poco esa figura. Bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero tiene mucho de Carrie, hay como una sí, lectura misma de la película, una intención misma de la película de retomar toda esa herencia de los 70. Eh, y sobre todo con De Palma, que es, bueno, es mi director favorito. Y siento que Fenómena es un poco un diálogo entre Carrie y De Fury, que ya es un diálogo ok, interno de Palmiano, con esta figura de la mujer, de la brujería y tal. Acá es de un lado de luz, ¿no? Porque ella es como una psíquica que justamente como Fury, digamos, que ella era una respuesta a claro, Carrie. Así que eso, me pareció que teníamos como muchas puntas para hablar. bien. Sí, sí, yo en principio, bueno, te lo había comentado antes, pero es la primera vez que veo la película. Yo de Argento estaba entrando al Letterboxd para recordar las películas que había visto, porque en principio recuerdo haber visto, bueno, El pájaro de las plumas de cristal, Suspiria, seguramente, y creo que me está faltando una Rojo Profundo y alguna más que no estoy recordando ahora. Déjame revisar un segundo. El gato de las 9 Sí, colas. Ahí va. qué Esa bueno, es la otra que vi. Eh, perfecto. y en principio me hacía acordar a Carly. Pues yo de Fury no la vi, pero Carly sí. Eh, Ujú. y después a un poco, bueno, otro director quizás más contemporáneo que es Lucky McKee, que es The Woods. Sí, por Y supuesto. después a la propia Suspiria, ¿no? Es como la relación inmediata con el cine de Argento que hice cuando estaba viendo la película. Eh, Sí, total. y,
Y bueno, nada, en principio también lo otro que me llama la atención, si querés, para quien no vio la película, contamos un poco la sinopsis, aunque es raro, Dale. ¿no? Que estén escuchando el podcast sin verla, pero básicamente hay un asesino serial en los Alpes suizos y nosotros seguimos al personaje principalmente de Jennifer Connelly, que resulta que tiene alguna suerte de conexión psíquica con los insectos, especialmente con las moscas, y, y paralelamente, bueno, quien investiga los asesinatos en series eh, es el personaje del detective y también está el personaje de Donald Pleasence, que ahora no estaría recordando su nombre, que es John McGregor y Rudolf Greiger, que son los principales que investigan los asesinatos. Y el personaje de John McGregor, de Donald Pleasence, es un especialista en ese tipo de animales. Sí. Y si querés, como para arrancar, podemos hablar en principio de la relación, que es lo que menos tengo pensado en relación a eso, que es la relación de los animales en el cine argento. Yo al no ver la Sí. filmografía me cuesta relacionar el sentido de eso. No sé si tenías algunas ideas con... Bueno, me hace acordar mucho al final de Ópera, que no la mencionaste, es la última etapa de Argento, creo que no la has visto, 90, que, claro, es a partir de Fenómeno en adelante, pero aparece siempre la figura de los insectos. Creo que es como digamos, su sello de esta otra parte, ¿no? Como de esto que está por encima del mundo material o de de las resoluciones materiales, digamos, o claro, de las problemáticas entre personas, ¿no? Como un asesino a un ser humano, como ya sea lo maldito o lo luminoso, ¿no? Como ese, ese poder de otro mundo, digamos. Él lo figura en los insectos. Y Y claro, y acá está la culmine porque es directamente el estudio de de esos insectos y la conexión con esos insectos los que directamente resuelven como el asesinato, digamos, como en realidad al asesino, ¿no? Como develan al asesino. Por eso es como su película, vos me decías recién antes de grabar, como más, vamos a usar una palabra medio trucha, pero no por la palabra, sino porque lo estamos diciendo así, pero como su película más mística, ¿no? Ok. Sí, de las que vi Entonces, ahora, por lo menos sí, sí. claro, tiene una complejidad desde la simbólica, una abstracción más grande que ya es su etapa noventera esa, aunque es del 85, pero es como la que abre esa cuestión. Después está ópera y después está la culminación para mí de esta idea, también en relación a la mujer, que es el síndrome Stendhal. Ok. Que esa directamente es muy común que alguien te diga que no entendió nada, Bien. ¿no? Porque Claro, claro. empieza como una Estaba viendo que abstracción. estaba Two Evil Eyes en el medio, que no sé si esa Sí, la contarías. sí, también pasa que esa es la codirige, son como dos historias de Poe, si mal no recuerdo, Ok, pero sí, ok, ok. también. Y está Trauma Bien, también después. Sí, trauma. Claro, en el medio está trauma también. Sí, yo de Argento es verdad que a mí quizás, a mí la que más me gusta quizás es Rojo Profundo, eh, sí, pero es verdad que a mí me cuesta el género giallo en sí. O sea, en realidad es una cuestión de gustos, ¿no? Si es malo o bueno. Pero sí me entiendo. entra comprender ese código, ¿viste? O de entenderlo cómo funciona, porque quizás se parece a algo que uno conoce, pero que en realidad es muy distinto. Eh, Sí, y aún así, en Fenómena, yo lo pensaba, qué película rara en el montaje, qué película rara en el uso sí, de la música, más allá de que Argento es conocido por laburar la música
con un sentido muy particular. Acá me llamó la atención que directamente usa bandas existentes, que no sé si son canciones existentes, pero por lo menos canciones que, que son extradiegéticas, pero que son de unas bandas, son de bandas reconocibles, Sí, eh, como Iron Maiden, ¿no? sí, Y le da el mismo sentido el uso de la música que lo el que usaba en el cine de los 70, o puede ser la canción de Rojo Profundo, la de Suspiria. El sentido es el mismo, está puesta en una escena de sí, tensión, pero sí, es más chocante porque no deja de ser algo que eh, al menos yo lo sentía como por fuera de la película. Bueno, hay algo que está irrumpiendo y, exacto. y tiene sentido con lo que sucede en la película, con la mística, por lo menos del personaje de Jennifer Connelly. Eh, Ujú. bueno, nada, esas ideas me surgen a partir del cine que yo vi de Argento, que, que entiendo que es un maestro, pero hay cosas que todavía no las... Por eso la película esta me costó, ¿no? Si bien en Rojo Profundo hay cuestiones quizás que salen de la propia estética, como el momento del juguete, que es un Sí, momento que quizás irrumpe de la nada y uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo acá? No deja de ser un juguete que ataca a una persona, pero que sí, aparece, ¿viste? Como algo como súper estético, súper como un concepto muy visual, muy interesante, pero que aparece o que irrumpe. Quizás en las primeras películas no tenía tanto eso, pero después es cierto. él entiendo que va evolucionando a ese sentido, a esa manera de hacer el género. Claro, es algo propio del giallo, lo que tal vez empieza como a estetizar todos esos elementos que hacen como un terror más llamativo, pero después, claro, él mismo en su propia filmografía se va como, eh, voy a decir como abstrayendo, pero no en un sentido de desorden, sino todo lo contrario. Se va como creando una poética propia con esto que hablábamos de los bichos y tal, que a fines de los 80 tal vez, bueno, Fenómeno sea el punto de partida y hasta el final de su carrera, no porque haya terminado, pero hasta literalmente su última película, que fue Dark Glasses, 2022, si mal no recuerdo, que también, Sí, de una mujer ciega que mediante la ayuda de un chico empieza a ser guiada para derrotar a un asesino, ¿no? Y había también todo un poder místico muy fuerte en la protagonista en relación al eclipse, ¿no? Como que ella se mete de lleno a exacerbar toda esa poética y vinculada a la naturaleza en relación a la mujer y por supuesto, bueno, los insectos, que siempre fue como su gran, tiene ahí como un gusto particular con la naturaleza y particularmente con los insectos en ese sentido. Pero, pero sí, y Fenómena, claro, habla de esa irrupción y sobre todo de esa fuerza de la naturaleza, porque fíjate que bueno, obviamente se trata de una chica, como decíamos, con poderes psíquicos, una suerte de sexto sentido o quinta esencia, mm, y es una película plagada de el poder de los elementos, digamos, tanto visual como narrativamente, ¿no? Eh, Ni hablar la tierra, justamente por su conexión con los insectos. También hay todo un tratamiento del viento en el manejo que sin ella duda. hace con las moscas. Ella literalmente como que maneja las moscas y además, no sé, por ejemplo, la escena del bus, viste que ella como que necesita el viento y está como este chiste de la señora que le dice, vento, vento, como cerrar la ventana. Eh, Después todo el fuego, que termina siendo literalmente un círculo de fuego, ¿no? Que se menciona Claro, como un en círculo el del agua. infierno. Exacto, ahí la conjunción y bueno, el agua ni hablar y ella como el éter, ¿no? Que sería esta quinta esencia, que es como la conjunción de estos elementos que literalmente terminan todos juntos sobre ese final y, y el poder de esa naturaleza como encarnada en esta quinta parte, en esta quinta esencia, para derrotar a ese asesino, que es muy interesante porque tiene, como decíamos, varias cosas de la herencia del terror, porque es una asesina muy madre de Jason, digamos. Sin duda. Sí, 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 sí. Total.
Sí, incluso el propio final en el lago es quizás una revisión de eso que se venía haciendo, ¿no? Es como, claro, todas esas ideas cuando uno ve la película, yo viendo el final de la película, que es lo que más me gustó porque me pareció lo más divertido aparte, Sí, eh, que me da la sensación, ¿no? Ella se va en el bote, quizás estamos hablando del final al principio, pero no importa, está bien. no, está perfecto. Eh, todo termina como que todo coincide y todo se junta, ¿no? Yo decía, bueno, ella se le rompe el bote, nada, pasa esto con el hijo, eh, hace pie en tierra y ahí sucede todo, o sea, llega Shapiro, llega la mujer, llega el mono y Sí, todo es esa conjunción del caos total que sucede sí, ahí y quizás alguien que está como más pendiente de un verosímil o decir, bueno, que justo van a caer todos ahí, hay como un sí. orden en ese caos que me parece muy interesante y que era lo que más me divirtió en la película, porque esto es un lío, pero que de alguna manera consigue ese orden. Sí. De hecho, yo tenía discusiones con un amigo de que me decía, bueno, quizás es la película que vi de Argento, me decía un amigo que más se aleja del verosímil. Y yo viendo la película Ujú. no me pasaba eso porque en realidad ya la película construye desde el principio, ya a mí hay algo que a mí me llamó la atención, que es la primera muerte, cómo ella huye y huye por un paisaje natural y de repente se encuentra en un espejo, en una Sí, cascada. sí. Eso ya de ahí me llamó la atención y ya ahí digo, bueno, hay un... Por más que no lo entienda ahora, por más que no lo pueda razonar ahora, hay un elemento extraño que sucede en el principio de la película, no aparece después o no se rompe después. Ni Entonces, en hablar. cierto sentido, ese verosímil quizás más exagerado, más abstracto, está desde el principio. En la película no te engaña con eso. Y creo que, nada, por eso digo, más allá de que sea caótica, encuentra un orden y encuentra un verosímil la película que, más allá de que a mí es la que quizás menos me gustó, bueno, hablándola se te ordenan esas ideas. No es que Sí, no por está o no se supuesto. pueden ordenar. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en torno a lo que decís de los cristales, es súper interesante porque es como uno de los leitmotiv de la asesina, ¿no? Que juzgan a su hijo por esta deformación que tiene, entonces ella tapa los espejos y hay varias escenas de, bueno, el primer asesinato, claro, está lo de la cabeza que rompe el cristal y después el asesinato que ve ella ella la protagonista, en su estado sonámbulo, es también a través de un cristal, entonces está como este poder, también muy Freddy, ¿no? Siguiendo con el revisionismo que hace de la herencia del terror, esta idea de la comunicación mediante los sueños. Y me perdí lo que estaba diciendo. Ah, eso. Y también esta escena, esta idea del sonambulismo, digo, ella tiene esta conexión psíquica con la naturaleza y, y bueno, y obviamente la tratan de loca, ¿no? Después aparece toda esa herencia de la figura femenina como conectada o la Final Girl, que es la que Mm. persigue el peligro, y está esa escena que es a lo exorcista, cuando le hacen los estudios del Sí, cerebro. Y es sí, sí, sí. curioso que la tratan de diablo, ¿no? Porque como la matriz del instituto le dice, la persona que habla con las moscas es Belcebú. Sí, sí. Entonces, hay toda como una construcción muy interesante en ese sentido, tanto con la herencia del terror en general, como particularmente con Carrie, como decíamos, porque incluso hay una escena que es igual, cuando todas las chicas la molestan, Claro. que Sí, 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 sí. Y que es ahí como el se abre principio de como Carrie. angelicalmente. Sí, sí, sí. Exacto, que es lo contrario a lo que pasaba en Carrie, que es como que perdía los estribos y después al final pasa lo que pasa. Em, y aparece de vuelta como esta cuestión puritana que en Carrie estaba en su mamá, como este peso de la pureza y tal, y en ella está en este instituto que como que la tratan de diablo y casi que se lo quieren como inculcar, ¿no? Que es un poco lo que aparecía en El Exorcista, como todo este vaivén de la ciencia tratando de explicar lo que le pasa a esta chica termina como exacerbando al demonio, digamos, ¿no?
o dándole de comer. Entonces es muy interesante ese repaso de la construcción del poder psíquico de la naturaleza como esta quinta esencia en contra de este puritanismo representado justamente en una mujer y en una institución puritana que es algo que siempre representó el terror como límite de esto, ¿no? Desde Carrie. Hay una película que es muy interesante para pensar también toda esa herencia de los 70 que se llama Witch Hammer, que es checa, si mal no recuerdo, y trata sobre el famoso juicio de las brujas del 1500, ¿no? Sobre Ok. el Maleficarum. Y empieza como Carrie. O sea, evidentemente ahí hay una inspiración de De Palma, o más un estudio, más una inspiración, porque empieza como con las brujas en cámara lenta también, viste que la escena de Carrie del relenti en el baño. Sí. Eh, y bueno, y la película esta Witch Hammer es bastante cruda, como era el cine checo de los 70. Eh, y bueno, y muestra este juicio de las brujas, pero deja como una, ¿cómo decirlo? Como una ventana abierta a separar como lo sagrado de esto, ¿no? Porque es muy fácil como entender con determinado estudio, lectura de esto, como bueno, la iglesia, como el mal que causó la iglesia, y meter en eso lo sagrado. Entonces se vuelca hacia un ateísmo o hacia un cientificismo por lo perverso que salió de la institución o de la fe o etcétera. Pero, digamos, entiende la película y entiende como el estudio, al menos de esto que estamos hablando, esta herencia del cine de terror, que es un problema de una justamente tergiversación, ¿no? Una mala comprensión, como puede ser la madre de este niño Claro. en Fenómeno. Y la madre de Carly. Y la madre de Carrie, claro, terminan siendo enfermedades, porque, bueno, yo tenía un profesor de teología, tengo un profesor de teología, que decía el puritanismo fue una enfermedad mental, ¿no? Y hay algo de eso. Fue, es una, o sea, de gente enferma, entonces eso termina produciendo estos monstruos. Y poder separar lo sagrado de eso es algo, es algo que al terror le interesó mucho y sobre todo, claro, que se ven estas películas de las brujas. Es muy interesante lo que hablábamos de Fury Carrie, porque Carrie termina con un sueño, justamente, de, de la amiga que sobrevive, en el que ella sueña que Carrie le agarra el brazo y pega un grito y la madre la viene a Claro. ver. Y Sí, ella es sí, la sí. protagonista de Fury, que es una Ok. suerte de Carrie Fury buena. es el año siguiente. O 2 años Fury después de es Carly. 78, 78, como Claro. creo que sí, creo que no tiene ninguna película en el Que, medio, es Carrie de Fury. que creo que igual Y Obsession está sí, ahí también, o un año antes también, o sea, se hizo Obsesión, paralelamente. puede Creo ser, que sí. es verdad, puede ser, claro, es 70 y pocos también, 70 y largos, claro. Y bueno, y Fury es también, es fenómeno, ¿no? Es una mujer con poderes psíquicos que ayuda a resolver como un caso de corrupción en el que asesinaron a un chico por, porque sabía demasiado, digamos. Y a ella también, la interna de un instituto, entonces se reitera como este estudio y, y es muy interesante cómo Fenómena toma las dos, digamos, como Claro. continuando este estudio de la brujería, que como decíamos, se mete Argento en el estudio de lo femenino ligado a lo psíquico, que va a culminar después con Asia Argento en, en Síndrome Stendhal. Bien. Sí, yo pensaba cuando la veía también, porque yo hace poco, hace 2 semanas, como mucho, vi por primera vez, era hace una vez en América, Sí, y, y bueno, pensaba en que primero, viendo la película Fenómena, la cuestión con el lenguaje y con los países, con los idiomas, como Argento siempre es italiano, pero labura mucho laburó como en muchos lados. Esta película está filmada en Suiza,
y Sí, toma una protagonista que es hija de un actor, que es americana. estadounidense y es americana y llega a un lugar que no es el suyo, es una extranjera y la decisión de que sea la actriz, porque es la única actriz americana, excepto y con Donald Pleasance, ¿no? Que también es, Sí, es americano y que viene del cine de Carpenter también, y está todo ahí, por supuesto. está todo ahí, ¿no? En esa conjunción y de alguna manera también el personaje de Donald Pleasance cumpliendo una suerte de versión buena del doctor de Michael, Sí, como una inversión de eso, que me pareció muy interesante también. Y también él acompañado de un animal, que eso ya lo vimos varias veces, previo a Fenómena, de alguien que tiene una discapacidad que está siendo acompañado por un animal. Eso está en sí, Suspiria, si mal no recuerdo. Eh, y que es un mono también. Que es como una sí, idea divertida, que parece divertida en un principio, pero que si uno se lo pone a pensar, está en el cine de Argento todos estos elementos. Y es verdad que pensándola así, digo, bueno, es quizás la película o la primera, porque no vi el resto de sus películas, pero que logra como unir esas cosas, ¿no? Ese, como globalizar esas ideas que están globales, unirlas y darle una coherencia, un sentido y un centro a eso, porque está todo sí, ahí mezclado. sí. Eh, y bueno, y pensaba en esto retomando la idea de la mujer con respecto a la elección de Jennifer Connelly, que también había sido una elección similar en su película anterior, era Hace una vez en América, y hace un rato leyendo ciertas curiosidades, es recomendada por Sergio Leone para esta película. Eh, Wow, mira, no sabía. y me llamó la atención eso, porque también está vista como de manera angelical en Érase vez una América, o quizás con un Por sentido supuesto. más amoroso, pero hay un sentido más pulcro, si se quiere, eh, Sí, sobre ella como cuerpo femenino, como mujer. sí, por supuesto. Por supuesto, y pensaba también, bueno, ni hablar que la acompañante, el mono, es Inga, ¿no? Es también una mona. Claro, es una Ahí, mona, no es un mono. claro, hay ahí lo que decíamos del poder de la naturaleza presente siempre en Argento. Como esta idea de que si se revela como la naturaleza, uno qué tanto dominio tiene, ¿no? Entonces, como el poder que eso tiene y la posibilidad de, por el contrario, poder tener un control de eso. En realidad no es un control, sino que es un diálogo. eh, Posibilita determinado enfrentamiento contra lo perverso, contra el error, contra el mal, ¿no? Bueno, Mm. literalmente la deformación. Eh, y pensaba que en ese sentido es muy interesante la figura del profesor, del estudioso de los insectos, porque es verdad que hay una inversión, como decías, en torno al doctor de Carpenter, de Michael Mayer, pero sigue teniendo esa limitación, sigue siendo una figura que no Claro. comprende, porque él no Sí, porque termina, si bien es él dice es un psicópata, dice en un momento, y claro, ella lo recuerda. Eso me claro, llama la atención cuando estaba viendo la película, que hay ciertos momentos donde aparece la voz de él, igual que en Carpenter, digamos, sí, mencionando, no, es sí, un psicópata y de manera limitada. Eso es verdad. Eso es verdad. sí, claro. Y bueno, es un especialista, ¿viste? Como con las limitaciones que a veces tiene el especialista que es como lo estudia detrás de una vitrina, ¿no? Pero no hay como un conocimiento práctico de una como conexión real o comprensión profunda del tema. Entonces, es como que sí, es un especialista y él llega a percibir que hay algo en ella, en Jennifer, pero hay una subestimación igual, que lo termina matando, ¿no? Cuando, por ejemplo, bueno, la escena literalmente de su muerte, que quedó Inga afuera porque la encerró la asesina y él le dice como, mono tonto, te quedaste afuera, ¿entendés? Claro, Y, sí, sí, sí. o la escena del apareamiento, que él dice como, no entiendo por qué le gustás
a esta especie porque está haciendo como el ritual de apareamiento y no es época de apareamiento, pero como algo en vos lo excitó. Entonces también hay como una limitación ahí biológica, ¿no? Del estudio del bicho, cuando lo que le está interesando a ese bicho de ella es justamente esta conexión que ella tiene con la naturaleza. Entonces, claro, aparece en él todavía esa limitación. Sí, sin duda. Y pensaba cuando mencionaste también a Inga que, bueno, la película va a terminar con... son todas cosas que después toman sentido, porque cuando yo estaba viendo la película digo, bueno, desapareció Inga en un momento de la película. ¿Qué onda? ¿Viste? Sí, Y aparece en ese final, y digo, qué genialidad que aparezca acá. eh, Porque también hay un sentido, ¿viste? Cuando se habla de la naturaleza, de medio lo imprevisto que sí, aparece o que sucede simplemente, me parece muy positivo para el final de la película que ella desaparezca a mitad de la película y aparezca en ese final como algo que es inevitable, básicamente, y que la película termine con ellas dos mujeres que de distintas especies también, y claro. que de alguna manera también es muy gracioso que la mate con una rasuradora, ¿no? Sí, una navaja. Una navaja que se usa para rasurar que la saca de una basura, un tacho de basura. Sí, y que es muy interesante que es la que es como empieza la película. Aparece ella con la navaja, o sea, cómo se presenta el Mm. doctor en realidad. Es una de las primeras escenas. Y le dice, esto es muy peligroso y se lo saca. Sí, 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 sí. La primera escena que aparece. Claro, y bueno, y después finalmente va a ser lo que use para salvar a la chica y lo que podría haber usado también para salvarlo a él, ¿no? Entonces de vuelta Mm. esta como limitación del profesor o subestimación, digamos. Sí. Pensaba también en el hijo de la villana, que Sí. no me había quedado muy claro si también él asesinaba, Ujú. porque, porque bueno, por el protagonismo que toma al final, ¿no? De enfrentarse con ella. Y Sí, que de alguna manera esta deformidad medio que se ve como mosca él también. No sé si lo pensaste de esa manera, pero hay como un parecido, sí, es verdad. eh, que hay como, bueno, una boca medio extraña y los ojos también, que Sí, como medio el hombre, el niño mosca, ¿no? Que también en el 86 iba a aparecer The Fly, un año después, de Cronenberg también. cierto, es verdad. Sí, lo de los asesinatos, bueno, viste que la madre sobre el final hace como un repaso de que mató a las personas que mató por miedo que le hagan algo al hijo y nombra al profesor y Sí, entonces sabemos que un par lo hizo ella, pero claro, empieza con estas cadenas en la casa, ¿no? Que es donde ella ataba a la gente, entonces uno entiende también que de alguna manera, ya sea literal o no, eran como un alimento, ¿no? Para su hijo. claro. Entonces, claro, ahí hay como una Claro, simbiosis porque la entre película ella empieza y... con, claro, Sí, la película empieza con esta mujer que uno después intuiría que esas cadenas que se rompen, que es lo único que se muestra, sí, bueno, claro, ahí me hiciste pensar, tal vez es una víctima y ella de lo que se espanta es la víctima y sale huyendo, y ahí claro, es donde después viene la muerte de este primer personaje. Es verdad sí, eso sí, que y mencionas. también aparece la figura del sarcófagus, creo que se llama, que es este gusano que se Mm, alimenta de cadáveres, que justamente tiene como esta lucha con la mosca, como porque la mosca se vuelve loca cuando está cerca de este gusano, entonces por eso ella la guía a la mosca hasta esos gusanos, que también es un poco como esta imagen del niño, ¿no? Que también vive como de cadáveres. Entonces se da como esa lucha en los personajes y también en la representación de la naturaleza, de esta cosa putrefacta o deforme que se alimenta de lo putrefacto, que se alimenta de la muerte, y esta otra cosa que
que puede rastrear eso y que puede vencer eso, ¿no? Entonces es como muy interesante también que como que cada uno, digamos, pelea como con su bicho, por así decir. Em, Ella con los gusanos y Jennifer con las moscas. Y ahí está como ese enfrentamiento. Es como también muy Sí, curioso que eso. también se retroalimenta porque entiendo que también esa, bueno, la mosca que usa también es una larva en principio. Hay como toda esa, pensaba en esta idea de la metamorfosis cuando estaba hablando, cuando estaba pensando en la película de, Sí, eh, no sé si está, no sé si está laburado acá, pero no sé, pensaba en eso, que las moscas primero son larvas, viste, como que hay algo como que se retroalimenta, ¿no? Como del inicio de la vida que después se transforma, sobre todo con los insectos, ¿no? Que sucede mucho esa cuestión sí, de que se transforman en otra cosa. Eh, y también, bueno, en la idea de este nene que siento que es algo así como que quedó trunco, como quedó en la mitad de eso, sí, que no es ni una cosa ni la otra, y después también, que es importante, que es como muere el nene, que son con las moscas comiéndoselo exacto. a él. Sí, Y ya cuando se lo comen también se convierte en otra cosa porque después aparece abajo del agua y tiene otra cara, ¿viste? Como que o hace bastante hincapié en la cara ya casi sí, esquelética de ese niño. sí, Eh, bueno, nada, y también con el final, con el círculo de fuego y también cómo termina en el agua en ella y hay un plano que a mí me pareció hermoso, que es ella saliendo del agua con el círculo de fuego atrás. sí, Todas cuestiones simbólicas que no se me terminan todavía de ordenar, quizás por desconocimiento, ¿no? Algunas cuestiones o conceptos simbólicos que no los tengo muy claros, pero, sí, pero siento que hay que están esas ideas. sí, ni No sé si en hablar. el cine argento se expanden. Bueno, mira, totalmente. Primero te digo lo de ese plano que mencionás. Eh, es muy curioso y muy lindo cómo usa el blanco narrativamente. Viste que el giallo tiene algo de los colores, como, bueno, lo tiene el cine, pero Sí, quiero decir, hay una presencia muy fuerte de la narrativa del color en el giallo. Y la predominancia del azul y el rojo, sobre todo desde Mario Bava, o exacerbado en Mario Bava, y cómo ese plano, además de una comunión de elementos como es el agua y es el, el fuego, también los dos colores del cielo, el azul y el rojo, y esta luz que aparece en el medio, totalmente destacado justamente por estos dos colores, que es el blanco, representado en ella, y en el reflejo de la luna, que es muy interesante porque en esta seguidilla que marcábamos, si queremos, a partir de Fenómena, en la simbólica de Argento, en relación a la conexión psíquica y lo femenino y tal como lo salvador frente a esta cosa cadavérica o putrefacta del mal. eh, Su última película es la conexión de una mujer ciega con la luna, literalmente, y ella se llama Diana, la diosa lunar. Y mencionabas una palabra clave que decías si después lo retomaba Argento, que es que sí, que es metamorfosis. Es una palabra clave, es una palabra clave porque él hace después, como decía Stendhal, en el 97, si mal no recuerdo, 96, que yo escribí un análisis sobre esa película, es una película que me gusta mucho, que me acuerdo que el análisis se llamaba La iniciación en los misterios de Venus, porque hay toda una simbólica del misterio venusino, siguiendo esta herencia de esta quinta esencia femenina. Y bueno, la película trata sobre Asia Argento, que está en un museo en un museo ahora no me acuerdo en cuál, pero por Roma o Florencia, y, y un hombre la secuestra y la viola. Entonces ella después intenta mediante
bueno, tiene lo que se llama el síndrome Stendhal, ¿no? Que es como un nombre que le dio la psicología a cierto entusiasmo que puede causar la contemplación de una obra que hace que uno se desmaye. Entonces ella mirando cuadros se desmaya. Y hay un cuadro muy importante narrativamente en lo que es la película, que es Primavera de Botticelli, que es un cuadro sobre la metamorfosis. Literalmente es un, digo, bueno, es un cuadro con muchas cosas, pero básicamente es una metamorfosis. Entonces aparece ya toda esta idea de la pregnancia de la metamorfosis simbólica, sobre todo con el peso que tiene en Florencia, que tiene, eh, siendo él, siendo Argento italiano, ¿no? Claro, como toda esa poética de Florencia, ya de renacentista. Entonces aparece como esta suerte de Venus asfixiada. Y hay una metamorfosis en la película de la protagonista para llegar como a vencer ese mal. Entonces, yo creo que, claro, que en Fenómena nace una poética que él va a expandir hasta la última película que sacó. Y está en relación a todo esto que mencionamos. La transmutación, la metamorfosis, la conexión psíquica con lo alto de la naturaleza, en contra a este mal, digamos, a esta amenaza que representa todo lo contrario a eso, ¿no? Que representa como la muerte de todo eso. Bien. Las voy a anotar porque la verdad que me falta mucho cine argento. Estaba pensando que yo si bien no las vi, las conozco de nombre. Y también cuando Sí, veía la película pensaba en el nombre Jennifer. Y volví a sí, ver el Letterboxd ahora. Y también de una película que se llama Jennifer. Porque lo pensaba en el sentido de, bueno, para entender un poco la lógica de la simbólica de su cine y demás, en los nombres en su propio sí. personaje, si pensaba ¿por qué? ¿Por qué la elección de Jennifer? Si tenía algún sentido simbólico, si había algún nombre que tenga referencia a eso. Eh, y por lo pronto sí, tiene la película, no digo que haya una relación directa, pero por lo menos hay algo que se repite dentro de su cine, que es el nombre de una película, que también es el nombre de uno de sus personajes. Mira, Eh, no la vi, Jennifer, pero qué interesante, seguramente que sí. sí, y es del 2005, que no entiendo que por la sinopsis no tiene mucho que ver, pero me llamó la atención que el único personaje americano de la Claro, película como protagonista elija ese nombre, ¿no? Y que después lo retome en una de sus películas. No sé qué tendrá que ver, pero bueno, hay algo ahí, de alguna manera. investigar, sí, ni hablar. Sí, sí, sí. Sí, eh, sin duda. Eh, Estoy repasando ahora la filmografía a ver si nos quedó algo con respecto. Una última cosa con respecto a Sí, esto que es la música que usa en la película. Es la primera película que rompe tan estrictamente la diégesis con música, con ese uso de la música. y O tendría que pensarlo, pero puede ser que también esta etapa a partir de los 80s, 90s sea también una de las características como esta exacerbación del uso de la música. Porque ahora no lo claro, recuerdo en alguna de sus otras películas de los 70s. sí, porque pensaba que bueno, que si bien, bueno, repito un poco quizá lo que dije al principio, pero tal vez es una característica, es mencionado por el público Sí. general la música en sus películas, pero Bueno, Inferno tenía algo, que creo que es anterior. Inferno sí, del tenía algo. 80. Sí, Inferno tenía algo de Pero también la bueno, música así, muy bueno, predominante. pero es verdad que esta película empieza directamente con, uno tiene lo primero que ve es al personaje de ella que no llega al bondi y la película empieza con los créditos y Sí. ya te presenta todas las... Yo, claro, en los créditos digo, mirá, está Iron Maiden, hay un montón de bandas, está Giorgio Armani con el vestuario, entonces yo digo, bueno, Sí. hay como una cosa
que yo digo, qué raro, porque es una. Está bien, yo salté de quizás Suspiria del 77 a Fenómena, hay 2 películas en el Claro, medio, y digo, bueno, acá me salté, quizás hay un proceso para llegar a eso. Pero, pero bueno, quizás habla de esto que ya habíamos hablado, de la conjunción de sí, todos elementos que quizás son más globales y cómo los pone en escena él con un sentido propio. sí, Eh, claro, pero bueno, nada, eso como última idea. sí. Y Eh, no, estaba pensando como a perdón. modo de... Sí, No, 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 que te estaba interrumpiendo por eso. perfecto. No, que estaba pensando tal vez como a modo de conclusión, el hecho de que me interesaba en el terror y particularmente en las películas, esta figura femenina con esa conexión psíquica, y la idea de la psique, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver como, digo, el desarrollo de nuestra psique no tiene que ver con que podamos mover objetos y eso, sino con una profundidad del conocimiento del alma, ¿no? Y que también es muy interesante para ver lo que hace el terror hoy en día con eso, o repasar en general el terror, siendo esta película también un repaso del terror, porque es un tema también muy, como muy predominante en los pensadores y que lo está pensando el cine hoy en día, por ejemplo, en la última película de Spielberg, ¿no? Que no Mm, sé si la la viste, tengo que tiene ver, la un tengo que ver. Está ahí en plena perfecto, discusión, está ardiendo el perfecto. tema y no la vi, pero sí. Perfecto, pero no spoiler porque está en el tráiler, pero hay un personaje femenino que es el de Emily Blunt que tiene una conexión, ¿no? Y más allá de que en la película eso está justamente dentro del género, que es la ciencia ficción, eh, digamos, narrado desde que ella tiene una conexión con seres y tal, pero trayéndolo como a a lo que nos compete, por así decir, esta idea de la conexión con la psique, con la posibilidad de la comprensión de la psique, que es la comprensión del alma humana y su profundidad en relación también a todo lo que nos rodea, ¿no? Siguiendo con fenómeno. Mm, Y el peligro de la negación de eso, que es algo que ya viene advirtiendo el terror hace mucho y bueno, y hoy más que nunca, sí. ¿no? Sí, yo pensando en eso que decís, se me ocurrieron 2 cosas. Primero, pensaba en no sé qué película exactamente es de Jason, si mal no recuerdo, que también hay una protagonista femenina que lo combate mentalmente. No sé si la estoy confundiendo. Sí, no, es Jason, esa de Sí, la saga. Y también la inclusión en la saga de Halloween de la sobrina de Michael y la relación con la mujer, porque empecé a pensar en la relación actual de la mujer con el cine de terror y ciertas ideas que incluso veo repetidas de que quizás el único personaje que aparece en el cine de terror es la Final Girl, y es mentira. sí, Eh, claro, y cómo lo labura el terror hace tiempo, ¿no? Como que hay cierta idea de que, bueno, sale Obsession, por ejemplo, te puede gustar más o menos, uy, ojo que hay un personaje femenino que, viste, o como que está puesta la lupa ahí claro, en el sentido social o en el análisis social, específicamente de las relaciones tóxicas en este ejemplo y el rol de la mujer. En sí. realidad es un tratamiento que el terror tiene en general, desde Cat People, no sé, eh, Por supuesto, digamos, se remonta hace más de 100 o hace 100 años desde que empezó el cine eso. por supuesto. No sé si, Sí, por si te supuesto. pasa eso con la discusión Sí, cinematográfica a claro. veces. Sí, claro. Por supuesto, porque es el género que más, uno de los géneros más claros en ese sentido, que es algo que ya tiene el cine, ¿no? Pero es, bueno, es una dimensión, la dimensión social, pero una dimensión. Entonces a veces quedan como reducidos determinados análisis. Hablabas de la saga de Halloween, y por supuesto, pero ni hablar Halloween uno, ¿no? Sin duda. Digo, la de Carpenter. Entonces, sí, es algo que trabajó siempre el terror y en este último tiempo las directoras están haciendo algo muy interesante siguiendo esa misma temática.
Por ejemplo, La hija de Shyamalan con The Watcher, que también tenía que ver Me con eso. encanta. También Sí, sí, sí. hay una que salió en el bar hace unos años, 2022 creo, que se llama Bert Revert, que también era Claro, de sí, sí, sí. unas mujeres que usaba una enfermera que su hija moría y una cirujana que como para mantenerla viva literalmente se quedaba embarazada, se fecundaba y abortaba para usar células madre y había todo ahí como bueno, el nacimiento y el renacimiento, ¿no? Literalmente el nombre de la película. Había todo una poética muy interesante en torno a la creación y a lo femenino, que como vos decís, está desde Cat People, está desde que el terror es terror, ¿Sabés que pero, estaba? pero sí, Perdón, hago un inciso. sí, Vos sí, sí, mencionaste Disclosure Day y Emily Blunt, sí, y ni bien dijiste eso, pensaba en A Quiet Place, sí, que es una saga de películas que a mí me encanta, y cómo ella como personaje, Emily Blunt, es la que resguarda obviamente esa familia, porque, bueno, cierto, no sí, voy a spoilear A Quiet Place, pero bueno, hay todo el final de A Quiet Place a mí siempre me encanta porque es estas cuestiones paralelas que está sucediendo del padre con los hijos sí, y ella dando justamente dando nacimiento a una nueva vida en un mundo que ya no es tal y cómo eso se expande en la segunda. Y ahora veremos qué sucede en la tercera, pero relacionan también los mismos personajes y también una saga que quizás es más ciencia ficción, pero es terror, y cómo expande esa idea de familia y el sentido de la mujer bien entendido para mí. sí, sí, por supuesto, sí, 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 coincido. Y ahí que naciste, que iniciaste la conversación, siempre los podcasts terminan hablando un poco sobre cine actual. Hay Ujú. directoras o hay películas que te hayan interesado de los últimos años que vos puedas recomendar o que te gusten? Uy, un montón. Eh, bueno, esta que te decía, Vir Revert, siguiendo por esta línea, eh, Los Cinco Diablos, es, eh, Ah, mira, me gustó mucho, me interesó ok. mucho esa película también. También había algo no era una conexión psíquica, pero había un elemento ahí muy interesante con una nena con poderes. Eh, no me acuerdo el nombre de su directora, pero Ahí sé que es ya la busco. francesa. Sí, Sí, Los está Cinco la Diablos, actriz Adele no sé cuánto es la actriz, que sí, la nunca me acuerdo griega, el nombre. sí, un Bien. apellido griego. Y la directora es Lea Misus. Yo lo Lea pronuncio así Minsus. como viene porque... Sí, sí, Bien. sí, esa me encantó. Y ahora se me fueron, pero para seguir por esa línea, diría que esas, Vir Revir, Los Cinco Diablos y bueno, y The Watchers. The Watchers me encantó. Sí, también que sigue un poco una mitología más con respecto a las ninfas, las ninfas no, a las hadas y demás. Las ninfas me lo Claro confundo que, con Lady of Water. claro, Eh, claro que viene toda esa mitología de las hadas que viene de la tradición eslava y de esas mismas figuras eslavas es donde después nace la imagen del vampiro. claro, claro, claro. Entonces es muy interesante también como ese recorrido histórico para verla como Sí, es muy origen de... interesante. Ya, o sea, The Watcher ya son 3 años de The Watcher, si mal no recuerdo. Sí, Salió en 2023. Porque, y el tiempo pasa rápido, porque ya me encantaría. Ah, 2024, son 2 años, ok. Pero ya quiero ver otra, es un nombre interesante porque aparte viene de una sí, familia sí, bastante subestimada sí. después de la última película y que me parece que puede hacer un recorrido muy interesante Ujú. y muy positivo tener a la hija de Shyamalan dirigiendo, la verdad. A las dos Sí, hijas, ni pues la hablar. hija, la otra es una genia en el ámbito musical y, Sí,
Es Y me cierto. parece muy interesante lo que hace esa familia, la verdad. Sí, ni hablar. Sí, sí. Y eso, Eh, siento que me estoy olvidando de un par, pero bueno, dejo esas recomendadas. sí, hay un par de nombres interesantes. ¿The Substance te gustó a vos? A mí no me gustó tanto. Me gustó mucho la dirección. Tengo algunas cuestiones con el guión y me gustó mucho más su idea que su resultado, digamos. Pero también la siento Bien, con como con una potencia de discursiva muy interesante. Y también creo que se le dio como una lectura chata, pero bueno, entiendo que también la película eh, fue responsable, digamos, de eso, ¿no? claro. Pero sí, Sí, quizás es la película más nombrada entre directoras mujeres de terror. Y ahora, bueno, sí, quizás en el ámbito de lo local, lo de la Virgen de la Tosquera y demás, no la vi, la tengo pero pendiente. Sí. sí. Yo la vi, está bien, es un buen inicio para mí, pero quizás hay. Bueno, yo, qué sé yo, pondría por delante el prófugo antes que la Virgen de la Tosquera. Me parece como. Toqué algo sin querer. Algo El como prófugo me más gustó mucho. interesante o Sí, más el prófugo. complejo. Me gusta mucho Natalia Meta, las Y dos películas que hizo me gustan mucho. sin duda. Bueno, Midi, te agradezco mucho por haber venido, por haberte tomado una hora de tu tiempo para charlar de Fenómena. Eh, y bueno, ¿hay alguna cosa que quieras comentar que vaya a hacer en un futuro? ¿Algo que quieras, no sé, decir con respecto a qué se puede estar viendo próximo tuyo? ¿O por Ujú. ahora nada? Bueno, te agradezco mucho por invitarme, tenía muchas ganas de hablar. Hace mucho que no hablaba de cine y no, todo lo contrario, este año estoy más recluida en mi Más otro tranqui. oficio. Claro, no estoy tanto hablando en podcast y tal, así que te agradezco. No lo hacía hace mucho, hace varios meses. Y no, me encantó. Así que, así que eso no, por ahora no tengo algún proyecto de ligado al stream o eso. Tengo un Claro. año más O recluido. más público. Sí, Está bien, sí, sí. me parece bien. Bueno, nada, te vuelvo a agradecer por venir. También quiero A agradecer vos. a la Biblioteca Popular El Principito, que es la que me proporciona el espacio. Siempre le quiero dar un agradecimiento. Y nada, a toda la gente que está viendo. Esto fue Las Colinas Tienen Ojos Podcast. Y nos vemos el próximo viernes a las 18 horas, como todos los viernes.